Buenas noches. Buenas noches a todo el público presente. De parte de 5 editores, reciban ustedes un saludo caluroso. Asimismo, hago extensivo mi agradecimiento y mi saludo a la librería Heraldos Negros y a la Cámara Peruana del Libro, organizadores de este evento, y de manera especial a los amigos intelectuales que nos acompañan esta noche, Sara Beatriz Guardia y Ricardo González Vigil. Nuestras más sinceras disculpas por dos ausencias, sobre todo la protagónica, la de Juan Morillo. Él hasta hace unos días tenía previsto venir, pero lo explicará él mismo, pero tuvo problemas insalvables que no lo permitieron concretar. Y en el caso de Marco, también razones poderosas que con anticipación él me había advertido, no ha podido estar presente, como hubiese sido su deseo. Estamos celebrando. Quiero anunciarles que esta noche estamos celebrando. Mi nombre es Jaime Chihuán Gálvez, director de 5 editores. Me complace contarles con emoción sobre la publicación de La Rueda de la Fortuna, 10ª novela de Juan Morillo en lo que va de este siglo, novela que presentamos esta noche. Por eso les digo que nosotros particularmente estamos en celebración, y no es para menos. Juan Morillo, nacido en Taurija, La Libertad, en 1939, es una de las mejores plumas de la narrativa peruana de las últimas décadas. El non plus ultra de la narrativa, como decíamos en mis tiempos, para hablar del mejor de los mejores. Es un modelo de escritura, un escritor de raza, un compromiso de la vida con el arte, que atrae a los amantes de la buena literatura, a tal punto que, a decir de Marco Martos, la suya es una literatura soñada en el Perú. Su presencia da brillo a nuestro catálogo de títulos, exclusivamente dedicados a autores peruanos, que estamos construyendo año tras año, con una mirada de futuro, desde una perspectiva de raigambre popular, reivindicando la más alta calidad estética en su producción. Esta noche nos halagan con su presencia dos distinguidos intelectuales, ampliamente conocidos, amigos nuestros y de Juan, y por quien les pido el más caluroso aplauso, por favor. Sara Beatriz Guardia y Ricardo González Vigil. Pero antes de cederle la palabra, los invito a escuchar un pequeño video grabado especialmente por Juan a propósito de esta presentación. Entonces, por favor, quisiera, si pueden pasar el video. ¿Aló? Sí, bueno, mientras solucionan el problema técnico, podríamos empezar con Sara Beatriz. Sara Beatriz, destacada e importante escritora e investigadora a nivel nacional y continental, es autora de más de 12 libros publicados y 10 como editora y compiladora. Directora fundadora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, directora también de la Cátedra José Carlos Mariátegui. Menciono, a modo de ejemplo, 2 títulos representativos de ambas líneas de estudio: Mujeres Peruanas, El otro lado de la historia, que ya se va para la 7ª edición, y José Carlos Mariátegui, Una visión de género. Adelante, Sara Beatriz. Por favor, aplausos. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Jaime Chihuán la invitación para participar en la presentación del libro de Juan Morillo, un amigo entrañable que seguramente escucharemos en un momento, y agradecer la publicación de esta importante novela que es La Rueda de la Fortuna. Eso es en primer lugar. Esta novela, según el propio autor, forma parte de la 3ª etapa de su trayectoria como narrador. En la primera etapa están los temas percibidos en su infancia,
En la segunda, prima las vivencias, su juventud, que transcurrió en Trujillo. En consecuencia, las experiencias de toda la vida están presentes en La Rueda de la Fortuna, novela autobiográfica narrada con lenguaje poético que fue presentada en mayo en Madrid. El primer libro de cuentos de Juan Morillo data de 1964, cuando publicó Los Arrieros. Entonces estaba abocado a la enseñanza universitaria en Ayacucho y en Lima. En esa década, dos grupos animaron el ambiente cultural peruano. En ambos participó Juan Morillo. Me refiero a Trilce en Trujillo y Narración en Lima, en el que también participaron destacados escritores como Miguel Gutiérrez y Antonio Gálvez Ronceros, entre otros. En 1978, Juan Morillo se fue a la China a trabajar en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín y no volvimos a escuchar su voz. Pero de pronto, después de varios años, publicó en 1999 Las Trampas del Diablo, compuesto de 8 relatos que se desarrollan en un pequeño pueblo de la sierra, en el marco de paisajes, costumbres y personajes que se mezclan con mitos populares, poderes sobrenaturales y leyendas. Relatos de personajes que narran los diferentes sucesos que ocurren en el pueblo, pero también de sus sueños y la tierra, y de la tierra que ocupa el lugar central en todos los relatos. Y sin parar en los años siguientes, publicó El río que te ha de llevar en el año 2000, Matar el venado en el 2002, Fábula del animal que no tiene paradero en el 2003, Aroma de Gloria 2005, Memorias de un naufragio el 2009, Llenas en la niebla 2011, La casa vieja 2014, Ardiendo en la batalla 2017 y Cenizas en el cielo el 2023. Cenizas del cielo es una novela extraordinaria que nos relata todo este periodo de su estadía en China. A propósito, me pareció muy interesante la pregunta que le hace Mito Tumi en una entrevista, donde le dice: has vivido 40 años en China y has sido testigo de excepción de los grandes cambios que ha vivido en ese país y en su sistema socialista. Has vivido allí una experiencia única. ¿Por qué recién has publicado el año pasado Cenizas en el cielo, que tiene como eje los sangrientos sucesos de la plaza de Tiananmen? ¿Por qué no escribiste antes sobre China? Y la respuesta de Juan es muy interesante. Al hablar de mis etapas de escritor, he olvidado señalar que los temas de una no se agotan del todo y algo pasa a la siguiente. Solo un caso me ha hecho transgredir esto, la publicación de La casa vieja, con reminiscencias de mi infancia. En plena etapa tercera de China tengo mucho que contar, pero aún me bullen temas pendientes de la etapa anterior. Cuando presenté su libro que estábamos comentando ahorita con Ricardo González Vigil, Fábula del animal que no tiene paradero, que considera él como su mejor novela, y efectivamente es extraordinaria, es una gran novela. La presenté en París en el 2005 en la Casa de América Latina, en la Maison de l'Amérique Latine. En esa presentación destaqué que en este relato Juan Morillo vuelve a las serranías del norte del Departamento de la Libertad y alude otra vez al acto de narrar y a la condición errante de los personajes de la novela. La historia del poblado Ultocoche es contada a través de varios narradores orales, caminantes pobres cuyas únicas posesiones son su memoria
y su habilidad para atrapar a los oyentes con sus relatos. Como él señala, cito, es la palabra que se enciende y se teje y se entreteje en el oído ajeno, como una siembra en que el oído se vuelve voz y otra vez se enciende, y así hasta cuando los tiempos se acaban. Y ahora este año, en la rueda de la fortuna, nos narra con voz diáfana y tranquila la intensa vida de Ángel Aguirre, a través de varias historias que transcurren en diferentes años, ciudades y etapas, impregnadas de recuerdos, deseos, de su compromiso político, de sus silencios, amores y sufrimientos, con un solo anhelo, la voluntad de escribir su vida, expresada de manera permanente. Esto es lo que dice Juan Morillo en el relato. Yo me había propuesto algo simple pero laborioso, contar mi vida como quien abre las compuertas de un embalse y deja que todo fluya de modo torrencial, sin que me preocupara mayormente otras cosas, por ejemplo, del hilo conductor habitualmente necesario para el orden y el sentido de unidad y coherencia de la historia. El resultado del modo de contar elegible era previsible. Los sucesos fluirían libres a su aire, en apariencia desconectados unos de otros, pero configurando en su complejidad algo fundamental. El curso nada lógico, más bien errático de mi vida, regida por el ineludible y el persistente vaivén que determinó que tan pronto me hallara hundido en lo inestable y lo precario, como me encontrara nadando en las aguas de lo próspero y estable, es decir, atrapado en la rueda de la fortuna. Fin de la cita. Rueda de la fortuna, que como enuncian los cantos de Carmina Burana de Carl Orff, el destino de las personas está regido por los caprichos de la fortuna, por lo impredecible. Canciones que empiezan con esta estrofa: oh fortuna, como la luna cambiable, siempre creciente o disminuyendo. Eso es lo que tenemos en la vida, una luna cambiable, por momentos creciente con todo lo extraordinario y lo bueno, y de pronto disminuye, cambia y pasamos a otra etapa, a otro momento. Y en esta rueda de la fortuna se mueven las diferentes etapas de la vida de Ángel Aguirre. Sus primeros años en Taurija, su pueblo natal, que es el de Juan Morillo, provincia de Patá, del departamento de La Libertad. Sus estudios de la secundaria en Trujillo, su estadía en Lima, en Ayacucho y posteriormente en París. Historias que no siguen un orden cronológico y que transcurren en diferentes espacios, en momentos de convulsión política, de búsqueda de horizonte y de un mejor destino. Abordan la militancia política, las guerrillas del 60, la guerra interna y la violencia de los años 80 y las largas conversaciones en los cafés del centro de Lima. En la vida de Ángel Aguirre aparecen personajes de nuestra literatura y de manera significativa personajes femeninos como Laura Vigo, Irma Jáuregui y Ana Luisa Cabero, mujeres fuertes, decididas. Se trata de encuentros amorosos, plenos de sensualidad, pero también de dolor y de ruptura. Como dice Juan Morillo en esta entrevista de Vito Tumi, en mis novelas siempre hay una ruptura del artificio de la linealidad en beneficio de una acumulación de sucesos que diversifican la historia, reproduciendo así de algún modo
la ampulosa y lógica imagen de la vida. Vida que también es la vida de nuestro país, utopías y derrotas en una sucesión de acontecimientos que hemos sentido de cerca, expresados con la serenidad de quien mira su vida, el pasado y el presente en un espacio de lucidez y serenidad. No es el recuerdo que atormenta y de que detiene, es el recuerdo de sucesos pasados que te impulsan, que te enseñan, que te abren horizontes. Por eso al terminar de leer la novela La Rueda de la Fortuna, recordé un verso que siempre me impresionó de un poeta chino de la dinastía Tang, Pei Di se llamaba, y nació nada menos que en el año 754, pueden imaginar, y ya en esa época, ¿qué dice en su poema? Lejos, muy lejos, en lo alto, el albergue entre ginkgos. ¿Cuántos días he subido hasta allí? No lo recuerdo. Por el sur, serenos montes, y por el norte, los lagos. Miro delante de mí, ¿qué veo? ¿Qué veo delante de mí? Y luego vuelvo los ojos y nuevos cielos invaden la luz. Continúo caminando. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Sara Beatriz. Muchas gracias por esas palabras. Quisiera, digamos, contarles muy brevemente que esta es la segunda presentación de la novela. Nosotros viajamos a Madrid. Juan ya vive hace 4 años o un poco más allí. Está ya muy ambientado, está muy acoplado y planeamos con él poder presentarla en Madrid, ¿no? Creo que esa es una cosa muy digamos, grata, que él lo pasamos muy bien con amigos españoles que participaron y también la colonia peruana. Entonces esta vendría a ser la segunda presentación de esta novela y vamos a escucharlo ahora, Juan, desde su reducto. A ver, ¿se puede? Ok, adelante, por favor. Asuntos imprevistos han determinado que yo falte a esta ansiada cita en que se presenta en el ámbito de la Feria Internacional del Libro de Lima, La Rueda de la Fortuna, mi última novela, salida no hace mucho de los talleres de 5 editores, dirigida por el acucioso y creativo editor, mi apreciado amigo Jaime Chihuán Gálvez. No estar presente en esa reunión me hace perder cosas inapreciables, como el disfrute que significa hallarme inmerso en un cálido medio de gente diversa, en el que han de estar seguro entre los asistentes muchos de los camaradas de los buenos tiempos. Un cruce de palabras con ellos, un abrazo, un apretón de manos, hubiera sido como revivir una lejana realidad que vivo añorando desde que me fui a morar en otras tierras. Pero también, junto a este disfrute, un inevitable sentimiento de tristeza por la ausencia irremediable de mis compañeros del grupo Narración, con quienes mi presencia en ese acto habría sido una fiesta. Se fueron dejando una obra invalorable que hace que su recuerdo, salvando la añoranza, sea una celebración. Ahora mismo, mientras pronuncio estas palabras, siento que el hecho de no estar presente en esta cita me priva de algo que habría sido también un enorme regocijo: sentirme cerca, compartiendo mesa con Sarita Beatriz, Ricardo, Jaime, amigos entrañables de toda la vida. Ellos les dirán con sabias palabras qué es y de qué trata la Rueda de la Fortuna. De modo
que su intervención me exime de volver sobre el tema y solo me queda expresarles las gracias a todos por su genial asistencia. Permítame añadir como despedida que he querido reflejar en esa novela el clima emanado de aquel mundo convulso y violento de las últimas décadas del siglo pasado, en que hubo sueños, compromisos en la realización de nobles causas, pero hubo también en el transcurso del complicado proceso desalientos y decepciones. El hecho de que algunos sucesos tengan lugar en ciudades como París y Nueva York le da a la novela cierto aire cosmopolita. Entre los episodios de variado tipo destaca los dedicados al amor en su versión intensa y contradictoria. Es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan. En realidad él hubiese querido estar acá, como él mismo lo dice. Esperemos que para una próxima oportunidad podamos contar con él. Ahora invito a Ricardo, continuamos con él. Ricardo González Vigil, escritor y poeta, uno de los más prestigiosos críticos literarios peruanos, con una treintena de volúmenes publicados, entre los que destacan ensayos sobre César Vallejo y José María Arguedas, para no hablar de sus innumerables estudios y antologías peruanas en narración y poesía. Menciono a modo de título representativo como crítico literario la monumental obra César Vallejo, Todos los poemas, edición crítica de la poesía vallejiana, publicado hace pocos años, y que para nosotros, de 5 editores, es un libro clave para poder continuar con el estudio de nuestro poeta santiagueño. Ricardo, por favor, tus palabras. Un aplauso, por favor. Buenas noches. Como dijo Jaime en algún rato, este evento es una celebración, ¿no? Una presentación y una celebración. Comienzo agradeciendo a Jaime Chihuán haberme invitado, darme esta oportunidad. Jaime en los últimos años está teniendo una actividad muy importante de beneficio para la literatura y en general para la cultura peruana. Hemos sido cómplices en varias publicaciones vallejianas por los distintos centenarios que ha habido de Vallejo, y eso ha fortalecido la conexión con Jaime, estando también detrás, lamentablemente no nos acompaña, Marco Martos, coordinando esas publicaciones, y Marco ha estado muy interesado en estar con nosotros ahora, porque al leer la novela lo van a ver en varias páginas presente, quizá el amigo al cual menciona más veces en la novela es Marco Martos. Entonces yo sé que lo hubiera querido, pero no le han podido buscar un horario adecuado, esa es la razón. Yo estoy acá porque no sé cómo me las arreglo, porque también pensé que iba a ser en otro horario, ¿no? Jaime lo sabe. Entonces comienzo felicitando, es una hermosa edición, como pocas veces lamentablemente ha merecido Juan. Esta es una edición muy buena. Quiero también manifestar la alegría que me produce compartir una mesa con Sara Beatriz, que es una persona que creo que puede especialmente relacionarse con la novela que presentamos ahora. En ese sentido quiero explicar. En la novela los personajes más intensos y más fuertes son mujeres, y el protagonista mismo es un pasivo tremendo, ¿no? Estas mujeres duras, herederas de Mamahuaco, no de Mama Obvio, ¿no? Y el feminismo es una novela muy fuerte, y creo que la amistad con Sara Beatriz que tú unido a Juanito, tú muy bien representas esa zona que para mí quizá es la que logra las páginas más vibrantes de la novela, tan protagonizadas por esas mujeres,
¿no? Pero de otro lado, Sara es hija de César Guardia Mayorga, una figura mayor, uno de los mejores poetas en lengua quechua que ha dado el Perú y un gran estudioso. Y cubre el otro lado. Creo que la novela está muy alimentada por la tradición oral, el relato oral, las raíces indígenas, ese otro lado que puede representar Sara como dentro de su panaca, la panaca de don César Guardia Mayorga. Entonces veo un lado y el otro. Entonces yo admiro mucho tanto ese apoyo al feminismo como esta presencia de las raíces quechuas, del oral. Bueno, es un poco, es muy, muy adecuado. Ya me han escuchado muchos de ustedes, no hace mucho hicimos la presentación el año pasado de Cenizas en el Cielo con Marco Martos y con Roberto Reyes, que está acá, ¿no? Gran sobreviviente de la revista Narración, el gran Roberto Reyes, escritor de primera. Para mí tu presencia llena esa imagen de Narración. Entonces estuvimos ahí y además van a ver el prólogo que he escrito para la novela, o sea que algunos leen el prólogo ya escrito, pero yo prefiero no repetirme, ¿no? De alguna forma siempre, ya lo mencioné Roberto, es una satisfacción apuntalar algo que ya mencionó Sara Beatriz, que lo digo en el prólogo también, que Juan Morillo Ganosa se vinculó con el grupo Trilce de Trujillo y después sobre todo con el grupo que sacó la revista Narración acá en el Perú. Y dentro de la novela van a ver alusiones, sobre todo, en algunos casos cambia los nombres, en otros pone los nombres tal cual, ¿no? Y menciona a los chicos de la revista Narración con otros. Claro, él ha creado un alter ego, ¿no? El narrador no es Juan Morillo, es otro, porque en un momento dice lo ve pasar a Juan Morillo con Miguel Gutiérrez y todo, o sea que crea un distanciamiento, porque precisamente el rasgo que para nosotros más define a Morillo, que es un gran escritor, no lo tiene el protagonista, no llega jamás a desarrollar este alter ego, la obra narrativa. Entonces, eso mismo subraya que es él y no es él, es un lado de él nomás, porque no se parece para nada en eso. Aunque Juanito ha demorado mucho desde Los Arrieros, es el autor de Narración que publicó primero que Miguel Gutiérrez, poco después que Osvaldo Reynoso, su primer libro, pero que demoró más tiempo que Reynoso y que Miguel Gutiérrez en Aluviónicamente, y Hernando de Textos es el que deja pasar mucho más de 30 años, casi 40 años para su segundo libro. Un rasgo muy curioso que tienen varios de Narración, que tienen una arremetida ya en una madurez vital y creadora después de un primer libro que publican en los años 60. El Reynoso es el que de alguna manera ya tenía un poco más de obra, pero también viene un gran silencio, ¿no? Bueno, la cuestión es que creo que el aporte de la revista Narración, varias veces lo he dicho, es fundamental y todavía no suficientemente reconocido en los círculos que manejan la famita literaria aquí en el Perú y escasamente difundido fuera de las fronteras. Es irritante, ¿no? Irritante cada vez más que uno revisa la riqueza de los aportes de la gente que participó en Narración, muy diversos uno del otro, ¿no? No, es un grupo que cada uno tiene su obra creadora, que incluso a veces se los encasilla hasta ideológicamente, cosa que también ha evitado el reconocimiento de la complejidad de actitudes y de posiciones comprometidas con el pueblo, siempre. Una actitud de lucha contra el sistema opresivo, eso es lo que tienen en común, pero pueden notar, por ejemplo, en esta novela, La Rueda de la Fortuna,
que la idea central que hay en la novela no tiene nada que ver con lo que uno llamaría un pensamiento marxista. La idea es bastante más anterior, parece remitir a pensamiento presocrático y al pensamiento oriental, la rueda de la fortuna, ¿no? La idea más vinculada con mitos, que las cosas van y vienen y son circulares, nada que ver con un pensamiento que uno llamaría programáticamente revolucionario. Y aunque el protagonista se va a ver vinculado con gente que participa en la guerrilla de los años 60 y después estará enseñando en Ayacucho en la misma época que se vuelve el nido de la violencia, ¿no es cierto? A pesar de que está vinculado, el personaje es observador, un poquito pasivo, contemplativo, nunca tan decidido como las mujeres con las cuales de alguna manera u otra se vincula, ¿no? Entonces él mantiene una imagen de observador, convencido de que el sistema es corrupto, eso, pero no propone necesariamente ninguna salida frente a ello y se da cuenta de que no se decide plenamente nunca, ¿no? En todas esas experiencias que tiene, o sea, es una ficcionalización, no es Juan mismo, ¿no? Pero de algún modo recoge un lado de Juanito, donde él se reconoce más como observador, como contemplativo, como arrastrado por el río que te ha de llevar, para robar el título de una de sus mejores novelas, ¿no? Quizá hay gente que no ha leído todavía. Yo les aconsejo, como la novela cumbre, la fábula de un animal que no tiene paradero, pero muchos se pueden aterrorizar ante las 800 páginas que tiene. Entonces quizá podían comenzar por el río que te ha de llevar o por Llenas en la niebla, para decir cosas que son de lo mejor de él, ¿no? La novela que presentamos ahora es buena, pero yo estoy en un autor tan complejo, tan ingente, tan caudaloso, recomendándoles obras que ya deberían ser parte de la cultura libresca general, ¿no? Entonces, en él hay pues en esta novela más claro, porque en Cenizas en el cielo, aunque se desengaña del maoísmo en la China y de las versiones que hubo en el Perú de maoísmo, sigue apostando por el tren de la revolución, dice al final, bien claro, sigue teniendo. Y Juanito es así, ¿eh? Juanito se parece más al protagonista de Cenizas en el cielo. Aunque hay cenizas en el cielo, en la revolución, él no ha bajado la actitud. En cambio, el protagonista de esta novela termina con una concepción totalmente mítica, tradicional, más vinculada con las creencias populares, ¿no? Una cosa que quiero también señalar que falta en la exposición de Sara, tan penetrante, para decir algo más, ¿no? Es que dentro de la novela hay un personaje que se acerca a la casa del protagonista porque le han hablado del padre Aguirre que protege, y este es un personaje que recibe una atención muy cariñosa y siempre va a estar endeudado con esa familia, y de alguna manera el rumbo de ese personaje va a terminar más influyendo que las experiencias políticas, que incluso le va a permitir encontrar la salida al personaje. El personaje ha pensado desde muy pronto, cuando leyó a Gorky, la obra de Gorky, que es autobiográfica, no la madre, sino las obras de Gorky que reconstruye su vida. Yo también quiero escribir algo así, pero nunca encuentra cómo. Y cuando conoce la trayectoria de este personaje, muy curioso, que es casi un autista y una persona que está acostumbrada a no querer hacer nada, ¿no? O sea, no necesita hacer nada, nunca he entendido por qué hay que esforzarse para existir, para ganar dinero. Se deja absolutamente llevar, horrible, ¿no? Este personaje va a aparecer en distintas ocasiones y al final resuelve la novela, y está vinculado con que una de las cosas, es bien curioso,
Una de las primeras lecturas que tiene Ángel Aguirre en su casa, que hay pocos libros, es, ¿ustedes han leído? Yo sí he leído eso, antes se leía. Y lo reduce a dos personajes, yo me acuerdo que eran tres, las anécdotas burlescas de Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno. Yo he alcanzado a leer eso, porque yo tengo una familia del norte, ¿no? Y ya no se lee, a veces se menciona, y uno dice es un Cacaceno, pero esos tres chiflados, ¿no? Bertoldo, Bertoldino, y que se inspiran en realidad a tres chiflados que hay en el Decamerón de Boccaccio, y hay tres chiflados, ¿eh? Entonces, en la versión castellana son Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno, que a él le fascina leer con algunos cuentos de las mil y una noches, le ha quedado en su memoria, ¿no? Pero a través de esto y la memoria colectiva, él va encontrando una salida a su inoperancia, porque así como nunca ha tomado una decisión política importante, se ha visto enredado, ¿no? Ha salido, también nunca ha encontrado cómo contar, pero al ver la memoria, los papeles de este personaje curioso, que es muchísimo más abúlico que él, él tiende a ser abúlico, tiende a una anomia, a no saber qué hacer. Bueno, el otro es peor, el otro es increíble, esas experiencias en el circo, las experiencias sexuales que tiene el otro casi sin darse cuenta, que lo agarran y le hace sentir orgasmo por primera vez en su vida y como un tarado no entiende qué es eso, pero le gusta, busca a la prostituta. Un personaje absolutamente pasivo. Eso es lo que yo he visto más nuevo en esa novela, dentro de los 100, ya son miles de páginas que ha publicado Juanito, ¿no? Ha vertido una cosa muy curiosa, es un personaje que se roba la novela y termina exagerando, creo, defectos que puede tener en su abulia, tiene una atrofia de la voluntad, Ángel Aguirre. Le cuesta vencer la atrofia de la voluntad que uno exigiría para hacer que en cambio las mujeres, qué extraordinarios son los personajes femeninos, ¿ah? Extraordinario ese personaje que padece, además menciona con nombres, menciona a ese poeta maldito que era Jorge Tellier, que la arrastra a la chica, la maltrata, le rompe, más sádico. Ese es el esposo de la que terminó siendo mujer de Arguedas. Entonces ese retrato de Tellier es terrible. Y la chica que se somete, que es de izquierda y que la arranca y que después la vuelve a encontrar en Ayacucho, ¿no? Los personajes femeninos para mí son los personajes activos, dinámicos, y los hombres son abúlicos. Hay un cuadro muy fuerte, ¿no? Y yo siento que es la novela de él que más se independiza de las lecturas ideológicas que ha tenido en su vida y que hace que hable otras zonas un poquito más viscerales, más metidas en sus indecisiones personales y cosas así, ¿no? Que es un poquito más ese lado de Juanito, que es la novedad un poco del tiempo, ¿no? Más o menos son algunas impresiones que en el prólogo pueden ver también cómo establezco conexiones con Ciro Alegría, que creo que salen a flote tremendamente. El tipo de narrador que es Juanito, lo vinculo más porque defiende. Uno de los episodios más extraordinarios es cuando conoce a Ciro Alegría, Ángel Aguirre, lo entrevista a Ciro Alegría y cómo pensó publicar, pero no le publican en el periódico. Entonces, hay un homenaje a Ciro Alegría extraordinario, ¿no? En cambio, hay unas pataditas al señor Marqués Premio Nobel, como tipo de escritor, ¿no? Entonces, ahí hay unas opciones de escritores, de sus pataditas al Premio Nobel, que comienza precisamente con frases fuertes de cómo Vargas Llosa ya le da poca importancia a su juventud revolucionaria, ¿no? Las expresiones que tiene, ¿no? Entonces aprovecha a ajustar algunas cuentas ahí, ¿no? Esos homenajes a narración, pero sobre todo a Ciro Alegría. Y
nada menos que reunidos con Rulfo, ¿no? Se basa en un hecho real. Rulfo vino acá y fueron Eleodoro Vargas Vicuña, que está ahí presente, fueron algunos de narración, ¿no? Eleodoro, pues, que era su compadre, ¿no? Recuerden que le hizo padrino a Rulfo de su hijo, ¿no? Porque Eleodoro, que es una especie de pequeño Rulfo peruano, ¿no es cierto? Entonces tú ves ahí Eleodoro con Rulfo, ¿no? Y en esa atmósfera en la cual también está Miguel Gutiérrez asistiendo, yo creo que esa es una escena extraordinaria. Entonces yo he aprovechado también ese otro aspecto de la novela, que lo desarrollo más en el prólogo, el tipo de escritor que es Juanito. Bueno, es una fiesta. Hablar de Juanito, pues a nosotros que estamos acá, Mito Tumi, que es infaltable apoyo, ahí está Mito, lo veo al fondo, ¿no? Estar acá siempre reunidos con la obra de Juanito, y una pena pues que no haya venido, porque él estaba ilusionadísimo, ¿no? Ya me anunció la vez pasada que presentamos, y el próximo año vengo para presentar, porque yo tengo otra novela, me dice, no es Cenizas en el cielo, es otra que quiero sacar. Bueno, he querido tratar de transmitir la calidez que me produce pensar en Juanito como escritor, como ser humano, y bueno, agradecer a ustedes que estemos acá y que Juanito se entere que ha tenido una presentación en la feria, que hemos tratado de darle la importancia que debe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ricardo. Sobre todo por lo que tú nos cuentas, ¿no? Que son varias claves para leer esta novela, ¿no? Tienen varias lecturas. Y también quisiera, antes de terminar, agradecer a todo el equipo, de la editorial, a los colaboradores, por supuesto, y con nombre propio, ¿no? A Manuel Linares, a Antonio Ureta, que son los principales, y también en este caso, de manera muy especial, a Mito Tumi. Sale una entrevista en este brochure que hemos elaborado, que vamos también a poner a disposición en la mesa, especialmente realizado para esta presentación y la que hicimos en Madrid. También se la voy a obsequiar. Ahí se van a enterar de los detalles estos que estaba mencionando Ricardo. Entonces yo realmente les agradezco bastante la participación de los amigos intelectuales, la participación de ustedes, y cualquier consulta para poder adquirir la novela la pueden tener a la entrada juntamente con el brochure. Muchas gracias a todos por su concurrencia. Sí, perdón, Sara Beatriz, un pequeño homenaje a este rol de las mujeres, ¿no? Que representa a Juanito, y que estamos seguros que... No, claro, por supuesto. No me lo imaginaba. Bueno, dicen que hay unos minutos. Si hay alguna pregunta de parte del público, no sé, dependerá de ustedes, ¿no? ¿Ya no? Ok, ya, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.